¿Qué tal? Bueno, vamos en este video a presentar lo que es el primer laboratorio de sistemas operativos, que ya lo pueden acceder desde la página del curso al laboratorio. Va a tener una duración de un mes aproximadamente este laboratorio, y en la presentación de hoy, en el video de hoy, vamos a recorrer los conceptos necesarios y las herramientas necesarias para entender cómo resolver este laboratorio. El laboratorio tiene una parte teórica en donde se pide resumir ciertas herramientas que van a ser de utilidad para la parte práctica, y tiene una parte práctica que consta de 3 ejercicios prácticos que van a tener que resolver empleando su computadora. No vamos a ahondar mucho en el contenido de este laboratorio, pero sí vamos a interesarnos en las herramientas que son importantes para poder resolverlo. Este laboratorio se va a hacer en el sistema Linux, ¿sí? Y la gran amiga que vamos a tener es la terminal de comandos de Linux. Vamos a ver algunos comandos que nos van a posibilitar resolver este laboratorio. El primer comando que vamos a ver, y vamos a escribir man cd, el primer comando es cd. Tenemos en Linux un comando que es man. Man viene de el prefijo, es un prefijo para manual, y man lo que nos permite es tener una descripción de para qué sirven cada uno de los comandos que utilizamos. Bien, tenemos que lo que hace cd es cambia el directorio actual de trabajo. Tenemos que especificar luego de cd la ruta a la cual queremos cambiar, a qué directorio queremos cambiar. Así que vamos a utilizar este comando que ustedes ya lo han empleado en Linux. Vamos a cambiar de directorio. Queremos ir al directorio que se llama documentos. Dentro de documentos vamos al directorio que se llama clases. Dentro de clases a la de sistemas operativos, y vamos a ir a la carpeta laboratorio que se encuentra allí. Bien, ¿qué hacemos con cd? Una vez que especificamos el comando cd, a continuación tenemos que escribir la ruta de la carpeta a la cual queremos ir. Si esto lo hacemos de manera a través de la terminal, sin interfaz gráfica. Si tuviéramos una interfaz gráfica, iríamos navegando por el gestor de archivos de manera gráfica, haciendo clics hasta acceder a esa carpeta. Pero sin interfaz gráfica, la forma que tenemos de cambiar de un directorio a otro es con el comando cd. Bien, ejecutamos el comando. Vemos que ahora estamos en la carpeta laboratorio 1 con la dirección especificada. Está la carpeta de documentos, clase UTO 2020, sistemas operativos 2, laboratorio 1. Bien, ese es el primer comando que nos va a ser de utilidad. ¿Sí? Es un comando ya conocido por nosotros, que lo hemos utilizado, por ejemplo, para compilar archivos en C++ en la clase de programación. Otro comando que nos interesa es el comando ls. ¿Qué hace ls? Bueno, vamos a fijarnos en el manual. Tenemos que ls, ahí se encuentra especificado su nombre. Lo que hace es lista el contenido del directorio actual. ¿Sí? Yo escribo ls y lo que va a ocurrir es que se me va a aparecer una lista de todos los archivos y las carpetas que se encuentren en el directorio en el cual yo estoy actualmente. ¿Cuál es el directorio que estoy actualmente? Es laboratorio 1. Así que hacemos ls y va a aparecer una lista con todos los archivos que hay en este directorio. Tengo un archivo que se llama archivo ejemplo. En azul aparecen las carpetas, ¿sí? Tenemos una carpeta que se llama imágenes. Hay un archivo PDF que se llama laboratorio 1 y otros archivos más que aparecen a continuación. Por ejemplo,
para video.xcf es un archivo de imágenes y aparece con ese color medio liláceo, lila. Bien, ese es otro comando que nos va a ser de utilidad en este laboratorio. ls, ¿para qué sirve? Para listar los archivos y los directorios que se encuentran dentro de la carpeta que actualmente estoy. Si hacemos la recorrida por la interfaz gráfica, vamos por documentos. Una vez en documentos entramos a clase UTU, sistemas operativos, y dentro de sistemas operativos el laboratorio 1 vamos a ver que ahí están la lista de archivos y los podemos ver de manera gráfica, ¿sí? A través de la interfaz del gestor de archivos. ¿Sí? Tenemos archivo ejemplo, se encuentra acá, la carpeta imágenes, laboratorio 1 PDF, todo lo que aparece listado en forma de texto. Bien, ¿qué otro comando más nos va a interesar? Existe un comando que se llama cat, que lo que hace es, uno le pasa como argumento un archivo al comando cat, y este comando lo que hace es imprime todas las líneas de ese archivo que le pasamos para poder verlo. Vamos a ver el manual de cat, man-cat. Bien, y la descripción dice que lo que hace es concatena archivos, es decir, si le podemos pasar un archivo o varios archivos, 3, 5, y lo que hace es imprime las líneas de todos esos archivos que le pasemos en la pantalla. Así que simplemente lo que hace es imprime línea a línea el contenido de los archivos que le pasemos. Por ejemplo, vamos a pasarle para imprimir a cat el contenido del archivo que se llama archivo ejemplo. Así que escribimos cat archivo ejemplo, y lo que hace cat es imprime todas las líneas de ese archivo. ¿Sí? La primera línea dice Viralata, la segunda línea Navia y la tercera línea dice Láctea. Si nosotros queremos acceder a través de un editor de texto a este archivo, por ejemplo Gedit, vamos a ver que su contenido es efectivamente esas 3 líneas. Acá estamos utilizando Gedit. Viralata, Navia, Láctea es lo que dice. Entonces lo que hace el comando cat es todos los archivos que le pasemos los imprime línea a línea en la terminal. Bien, por ahora comandos sencillos. El siguiente comando que vamos a ver es el comando que se llama wc. ¿Qué es lo que hace wc? Vamos a ver su manual. ¿Sí? El resumen de este comando wc es el siguiente. wc toma como entrada un archivo e imprime la cantidad de líneas que tiene ese archivo, la cantidad de palabras y la cantidad de bytes que ese archivo tiene. ¿Sí? Entonces es como una herramienta que me lleva a la estadística de la cantidad de palabras, de líneas y de bytes que ocupa un archivo, que contiene un archivo. Entonces, si yo escribo wc archivo ejemplo, lo que voy a tener es lo siguiente. La cantidad de líneas de este archivo son 3. La cantidad de palabras son 4, lo cual es correcto. Tenemos Viralata, Na, Via y Láctea, 4 palabras. ¿Y cuántos bytes ocupa este archivo? 23 bytes. ¿Sí? Entonces, esa es la información estadística que yo puedo obtener con la herramienta wc del archivo ejemplo en este caso. Si yo escribo wc y paso como parámetro -w y a continuación especifico el archivo, lo que va a ocurrir es que voy solamente a ver la cantidad de palabras.
¿sí? La cantidad de líneas y la cantidad de bytes son descartadas como información y simplemente se imprime la cantidad de palabras que ese archivo tiene. En este caso, 4 palabras. Sencillo, ¿no? Eso es lo que hace WC y nos va a servir en el laboratorio. Vamos a ver una herramienta un poco más compleja, que es la más complicada de todas, que trabaja con lo que se conoce como expresiones regulares. Este va a ser uno de los temas de sistemas operativos, un tema interesante, ¿sí? Como programador, siempre en algún momento de la vida de programador uno va a tener que toparse con lo que se conoce como expresiones regulares para resolver problemas de diferente índole: robótica, inteligencia artificial, páginas web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones de celulares. Son muy útiles. Y bueno, este comando grep trabaja con expresiones regulares. Básicamente, ¿qué son las expresiones regulares? Son patrones de textos que nosotros le especificamos a la herramienta o a un programa para que el programa busque esos patrones en un texto. ¿Sí? Es como una búsqueda de un patrón en un texto, encuentro ese patrón e imprimo el resultado. Bien, ¿cómo se llama la herramienta? Se llama grep. Sí, es un nombre extraño, pero que nos va a ayudar a hacer búsquedas de contenido dentro de archivos de texto a través de las expresiones regulares. ¿Cómo especifico una expresión regular? Bien, debo describir el parámetro "-e" y a continuación, entre paréntesis, la expresión regular. Por ejemplo, si yo quiero buscar en el texto la palabra viralata, eso es una expresión regular. Yo le estoy diciendo al programa grep: búscame esta expresión. ¿Qué es esa expresión? Es una palabra, ¿sí? Entonces lo que va a hacer este programa es, dentro del archivo que yo le pase a continuación, va a buscar todas las líneas que coincidan con viralata. Vamos a probar el ejemplo en el archivo que veníamos trabajando, que recuerden, este archivo, vamos a abrirlo en Gedit. Tenemos que este archivo tiene 3 líneas. La primera dice viralata, es lo que estoy buscando. La segunda dice navia y la tercera dice láctea. Bien, vamos a buscar. Lo que hace grep en este caso me imprime como resultado la primera línea. ¿Por qué? Porque la primera línea tiene esta palabra que yo estoy buscando, ¿sí? Eso es una expresión regular, es una palabra para poder buscarla o identificarla en un texto. Si yo, en lugar de viralata, le pidiese al programa grep buscar la, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a fijarnos en el texto. Tengo que en la primera línea la única palabra que aparece es viralata. Sin embargo, también dentro de la palabra viralata se encuentra la secuencia de caracteres la. Es decir, yo estoy buscando la secuencia de caracteres la. En este caso, la primera línea tiene esa secuencia de caracteres dentro de una palabra, pero la tiene. Entonces debería de imprimirse como un resultado de coincidencia la primera línea. La segunda línea, si ustedes se fijan, tiene na y vía. En ningún momento aparece el par de caracteres LA o una L seguida de una A. Y en láctea ocurre lo mismo que en la primera línea. No existe como tal la palabra láctea. La palabra la no existe como tal en la tercera línea. Pero sí se encuentra la secuencia carácter L seguido de un carácter A dentro de la palabra láctea. Es decir, acá también debería de haber coincidencia, porque también estoy encontrando acá la secuencia de caracteres LA. Vamos a hacer la búsqueda y efectivamente lo que ocurre es que se imprime la primera línea
en rojo se imprime la coincidencia de la primera línea, y también se imprime la tercera línea, y en rojo en donde es que se produce la coincidencia de en esa línea. Si yo en lugar de LA pusiera A, bueno, lo que haría la expresión regular en este caso sería buscarme en todas las líneas aquellas líneas que tengan la letra A. En este caso todas las líneas tienen la letra A. Se imprimen en rojo todas las coincidencias. En este caso la primera línea tiene 3 coincidencias, Piralata. La segunda línea, Navía, contiene 2 coincidencias, y la tercera línea contiene 2 coincidencias también, Láctea. Bien, esto es una expresión regular y es de utilidad para eso, para buscar patrones o información dentro de un texto, ¿sí? Y que la búsqueda sea automática, es decir, estos patrones los busca la computadora, no tengo que abrir el archivo y buscarlo yo. Puedo hacer que esta búsqueda sea automática y que lo realice la computadora. Bien, esas son las herramientas que vamos a utilizar. Vamos ahora por más contenido para este laboratorio. ¿Se acuerdan lo que es un proceso? ¿Qué es un proceso? Un proceso es un programa en ejecución. Es un programa que se está ejecutando en el computador. En este caso, si miramos mi computadora, los procesos editor gráfico, GIMP, la terminal, el gestor de archivos, el editor de texto Gedit y el visor de PDF eBeans son todos procesos que están ejecutándose, son todos programas en ejecución. Entonces, esa es la definición básica de un proceso, son programas que se están ejecutando en el computador. Ya lo hemos definido en varias oportunidades a lo que es un proceso. En Linux tenemos lo siguiente. Hay una carpeta que se llama proc dentro del sistema que guarda toda la información sobre los procesos que están ejecutándose en el sistema. Vamos a utilizar el comando ls para ver qué es lo que hay dentro de la carpeta proc. Esta carpeta contiene toda la información de los procesos que están actualmente ejecutándose. Así que ls/proc lo que me tiene que mostrar es la lista de carpetas y directorios que hay ahí. ¿Y qué es lo que vemos? Aparecen en blanco un montón de carpetas que son información del sistema y archivos, pero las primeras columnas que se ven son carpetas con números. Estas carpetas con números son carpetas que tienen información para cada uno de los procesos que actualmente se están ejecutando. Por ejemplo, 133 es una carpeta que tiene toda la información del proceso 133. ¿Qué es el proceso 133? No sabemos. Puede ser o el editor de texto, o puede ser un programa del sistema, o puede ser el visor de PDF, ¿sí? 133 es un programa en ejecución, ¿sí? Que se lo identifica con un número, es el identificador del proceso, y dentro de la carpeta 133 está toda la información de ese proceso. Vamos a verlo aquí, a través del computador. Tenemos dentro de la computadora, acá está la carpeta proc, vamos a buscar el proceso 133. Si entramos de forma visual a la carpeta, a ver, acá. Si entramos a la carpeta, vemos un montón de carpetas y archivos. Todas estas carpetas y estos archivos son datos que me informan de qué se trata este proceso
y qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer este proceso. Es decir, toda la información que yo necesito del proceso 133, como por ejemplo una información básica es cuál es este proceso, cuál es el nombre de este proceso, lo tengo acá. Bien, entonces tenemos que proc es una carpeta importante del sistema operativo, ya que aquí tengo toda la información sobre los procesos que se están ejecutando en el sistema. Esta carpeta va a ser importante en el trabajo del laboratorio. Ahora vamos a ver un concepto que es el concepto de tuberías. Sí, ¿qué significa tubería? Vamos a verlo de esta manera gráfica. Yo tengo aquí un comando, como algunos de los comandos que estuvimos viendo, o un programa en ejecución. Y acá tengo otro comando u otro programa, ¿sí? Podemos pensar como que estos son dos procesos, ¿sí? Y se tienen que comunicar entre sí. Las tuberías son un mecanismo, no es el único, pero es un mecanismo de comunicación entre procesos. Imagínense que dos procesos o dos programas en ejecución están en el sistema y se tienen que compartir información. Uno le tiene que pasar información a otro. El comando 1 le tiene que pasar información al comando 2. Una forma que tiene de pasar información o contenido es a través de lo que se conoce como tubería. Que básicamente, ¿qué es? La tubería es el resultado que el comando 1 imprime, es decir, la salida del comando 1, pasa por una tubería y se convierte en la entrada de datos del comando 2. Entonces, eso es una tubería. Lo que un programa retorna como resultado se termina convirtiendo en la entrada para el segundo programa. ¿Sí? Esa es la definición más básica de tubería. Es un mecanismo que me permite a mí, el resultado de un programa, pasárselo como entrada a un segundo programa. Vamos a ver alguna otra gráfica. Acá es el mismo concepto. Tenemos el comando 1. Lo que el comando 1 imprime como resultado de su ejecución es pasado al comando 2 y el comando 2 toma ese resultado como la entrada para procesarla. La toma como entrada de procesamiento. Y con esa entrada hará algo más el programa 2. La procesará de alguna otra manera. Entonces se puede ver aquí que las tuberías me permiten a mí el resultado de un comando, en este caso el comando 1, pasárselo al comando 2 para que lo procese y haga algo. Si no queda claro, vamos a ver otro ejemplo más, gráfico aún. Y esto es lo que ocurre, ¿sí? Tenemos el proceso 1 que a través de una tubería, que en inglés se conoce como pipe, le pasa el resultado de su ejecución al proceso 2 a través de la tubería, ¿sí? El proceso 2 a ese resultado le hará algún procesamiento para generar con él otro resultado más en base a lo que el proceso 1 le pasó. Eso es una tubería entonces. Es un mecanismo que le permite al proceso 1 pasar la información al proceso 2. Eso es lo que tienen que considerar. Bien, en este laboratorio vamos a necesitar el uso de tuberías, ya que vamos a tener que a los resultados de un comando pasárselo para que lo procese otro comando. Bien, ahí teníamos la introducción a las tuberías. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Bueno, a continuación vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con los comandos y con las tuberías. Tenemos lo siguiente. Este comando es el comando que lista
todos los archivos y carpetas que se encuentran en proc. ¿Sí? Si yo ejecuto este comando aquí, ¿sí? Como recientemente lo hice, voy a ver todos los archivos y todas las carpetas que se encuentran dentro de la carpeta proc. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la salida de la ejecución de este comando? La salida de la ejecución de este comando es lo que acabamos de ver. La lista con las carpetas de los procesos que se ven en azul y la información estadística del sistema. Eso es lo que arroja como resultado lsproc. Yo voy a utilizar una tubería para que la salida de este comando sea tomada como entrada por otro comando más. ¿Sí? La salida de proc a través de una tubería se la voy a pasar como entrada a otro comando. ¿Cuál es ese otro comando? Es el comando grep. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con el comando grep? Lo que voy a hacer es, voy a tratar de buscar, ¿se acuerdan que grep busca dentro de las líneas de un archivo patrones de texto? En este caso, lo que yo voy a buscar dentro de la salida del comando ls van a ser las carpetas que consistan solamente de números. ¿Sí? Eso quiere decir este paréntesis recto 0-9, cierre de paréntesis recto y signo de preguntas. Lo que significa esta expresión es que yo lo que quiero encontrar son carpetas con números o archivos con números, que tengan solamente números. Entonces, ahí ven el funcionamiento de una tubería. Primero listo los directorios y por una tubería le paso la lista de archivos y directorios de la carpeta proc a el comando grep para buscar con este comando aquellas carpetas y archivos que solamente tengan números. Bien, no tienen por qué entender la expresión regular, esto que está acá, ya que no es un tema que todavía lo estemos viendo, ¿sí? Lo que tienen que entender para este laboratorio es que lo que hace esta expresión regular es buscar archivos y directorios que tengan números, solamente números. Bien, vamos a escribir ahora el comando grep. El comando grep es, primero escribimos el nombre del comando, el parámetro "-e", y a continuación la expresión regular que habíamos visto en la figura. La expresión regular es, abro paréntesis recto, cierro paréntesis rectos y dentro de los paréntesis rectos especifico el rango de valores del 0 al 9, es decir, 0-9. Y a continuación viene el signo de interrogación. El signo de interrogación que debe ir dentro de los paréntesis rectos. Bien, y ahí sí obtengo como resultado todas aquellas carpetas, ¿sí? Todas aquellas carpetas de las que están acá que solamente consisten de números. ¿Sí? Si hay una carpeta que tiene texto, carácter, o si hay archivos que tienen texto y números, se descartan. Lo único que a mí me interesan son las carpetas que tienen números, ¿sí? Que son las carpetas de los procesos, las carpetas que se ven en azul con número. Bien, ahí se ve la aplicación de una tubería. Aparecen listadas todas las carpetas de todos los procesos, ¿sí? Todas las carpetas que tienen números, en este caso. ¿Cómo apliqué la tubería aquí? Tenemos que por un lado se encuentra el comando lsproc. Hay una barrita y a continuación viene el segundo comando, grep-e, entre paréntesis la expresión. ¿Cuál es el papel de la barrita que separa ambos programas? Bueno, la barrita es justamente la tubería.
es lo que le indica al sistema operativo que el resultado del comando lsproc va a ser tomado como entrada para ser procesado por el comando grep. Entonces, ¿qué pasó con esta tubería expresada por esta barrita? lsproc me listó todos los archivos y carpetas que yo tenía en el directorio proc. Esto, sí, que por lo general se imprime en la terminal, en realidad terminó convirtiéndose a través de la tubería en los datos de entrada para el segundo programa, para el programa grep. ¿Y qué hizo grep con todos esos resultados, con esa lista de archivos y directorios? Buscó aquellas carpetas y archivos que solamente consistían de números, ¿sí? Aquellos archivos y aquellas carpetas que tenían texto, ¿sí?, caracteres alfabéticos, fueron descartados. Nos quedamos solamente con aquellas carpetas que tuviesen números. ¿Cómo lo hizo grep? Buscando el patrón que le especificamos, que es el patrón busca todas las carpetas con números. El patrón expresiones regulares, que, bueno, no hace falta entenderlo a esta altura del curso, pero que sí debemos comprender qué es lo que hace. Busca dentro de una lista de archivos. En este caso, grep buscó dentro de los resultados que fueron generados por el primer programa, por lsproc. Bien, ahora tenemos listadas todas las carpetas de todos los procesos. Algo que nos puede interesar es saber cuántos procesos están ejecutándose en este momento en el sistema. Entonces, el resultado del comando grep, que es esta lista de directorios de procesos, se la vamos a pasar al programa wc. Si se acuerdan, wc es un programa que me genera una estadística del archivo que le paso. En este caso, wc o wc-w lo que hace es me cuenta la cantidad de palabras que hay en el archivo que le estoy pasando, en el flujo de texto que le estoy pasando. En este caso, un número se cuenta como una palabra. Entonces, voy a agregar una segunda tubería al comando para que el resultado de ls sea procesado por grep y el resultado de grep sea procesado por wc con el parámetro -w. ¿Qué es lo que va a hacer el comando wc? Me va a contar la cantidad de palabras que hay en este flujo de texto. Una secuencia de números también se considera una palabra. Por lo tanto, lo que en definitiva voy a estar haciendo con este tercer programa es contando cuántos procesos están activos en el sistema, ¿sí? Porque voy a ir contando todas las carpetas de los procesos. La carpeta 3551, la carpeta 3594, 3629, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuenta implícitamente me está calculando la cantidad de procesos que actualmente se están ejecutando en mi sistema. Vamos a ejecutar esto. Vemos que hay una tubería que me vincula la salida del comando ls con la entrada del comando grep, y hay una segunda tubería que me vincula el resultado del comando grep con el comando wc. Vamos a ejecutarlo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 190. ¿Qué quiere decir esto? Que existen 190 palabras en la búsqueda, ¿sí?, que me arrojó el comando grep. Esas 190 palabras, ¿qué son? Son 190 carpetas para cada uno de los procesos que actualmente se están ejecutando en mi sistema. Es decir, este 190 lo que viene a significar en última instancia es la cantidad de procesos que actualmente se están ejecutando en mi computador. En este caso se están ejecutando 190 procesos. Bien,
Toda esta información, que puede ser muy útil para alguien que necesita obtener información de manera automática del sistema, la podemos resolver de manera muy sencilla con una sola línea de comando, conociendo obviamente qué es lo que hacen las herramientas ls, grep y wc, y conociendo este uso de pasaje de información de un programa a otro, que se llama tubería. Bien. Entonces, las tuberías son muy importantes porque me permiten hacer búsquedas de información de un sistema de manera automática. Es decir, los hackers, obviamente que tienen que saber el uso de este tipo de mecanismos para procesar y refinar la información de un sistema y atacarlo con más eficacia. Quienes conocen del sistema también no tienen por qué dañar el sistema, sino para obtener información del sistema deben de saber, los administradores de un servidor, por ejemplo, utilizar estas herramientas para saber exactamente cómo se está comportando un sistema en general. Bien. Vamos a poner, bueno, en este caso el resultado sí, fue 190, en este caso 182, en el ejemplo. Pero ven cómo a través de las tuberías yo paso por el programa ls, le paso el resultado del programa grep, grep le pasa el resultado del programa wc y obtengo este número que era el que a mí me interesaba, la cantidad de procesos que hay en el sistema. Lo que vamos a hacer ahora es ahondar un poco más en la carpeta proc. ¿Qué pasa si yo entro a alguna de las carpetas de los procesos? Por ejemplo, yo estoy en la carpeta proc 133, entro y tengo este mundo de archivos. Vamos a ver algunos archivos interesantes que me brindan información del proceso. ¿Sí? Tenemos proc y el número del proceso. Me dan la información de un proceso. Por ejemplo, vamos a la línea de comandos. A mí me interesa el proceso 835. Vamos a decir 835. Entonces, si yo escribo proc 835, me van a aparecer todos los archivos y directorios que tienen información sobre el proceso 835. ¿Cuál es el proceso 835? Bueno, todavía no sé. Vamos a averiguarlo. Para averiguarlo tenemos algunos archivos muy útiles, como los siguientes. Dentro de la carpeta de cada proceso se encuentra un archivo que se llama statm. Statm me brinda información sobre la memoria del sistema, la memoria que está ocupando ese proceso. Por ejemplo, una información interesante que me da ese archivo es cuánto pesa el programa, es decir, cuánto de memoria ese programa estás necesitando para poder ejecutarse. También hay información como de toda esa cantidad de memoria, cuánto espacio es para datos, ¿sí? O para variables, cuánto espacio es para las instrucciones, cuánto espacio hay para las librerías, ¿sí? Es un desglose de la cantidad de memoria que el proceso está utilizando, cuánta cantidad la está utilizando para las instrucciones, cuánto para las variables, cuánto para las librerías, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de este archivo statm para el proceso 835, que fue el que elegimos. Para eso vamos a utilizar el comando cat para ver la información de este proceso. El comando cat, recuerden que lo que hace es, yo le paso un archivo y cat lo imprime en la terminal. Bien.
En este caso tenemos una lista larga de números con toda esa información que les dije. Vamos a utilizar otro comando, a ver si se puede ver mejor esto. Bueno, statm era en realidad. Statm era la información que me interesaba. Bien, aquí, ahora sí, esto era lo que buscábamos. Statm era el archivo. Si ustedes se fijan, este 7788 es la información de cuánto está ocupando en memoria este archivo. Yo, entrando a este archivo, puedo saber que este archivo pesa 7788 bytes. Es decir, para ejecutar se va a necesitar ese espacio en memoria. Si yo me fijo en el cuarto número, ¿sí? Tenemos el número 1, 2, 3, 4. Vemos que necesita solamente 24 bytes para las instrucciones y para los datos necesita 153 bytes. Es decir, acá yo tengo información palpable sobre el proceso. Sé que pesa esto, 7788 bytes. Sé que para las instrucciones necesita poco, muy poco, 24 bytes nada más. Y para los datos necesita un poco más, 153 bytes. Ese es un desglose que yo puedo hacer leyendo este archivo. Lo puedo hacer de forma manual o lo puedo automatizar. Puedo hacer que un programa me diga cuáles son los 10, por ejemplo, archivos, los 10 procesos más pesados dentro de mi sistema, haciendo una búsqueda automática sobre este archivo statm de todos los procesos y quedándome con los 10 que tengan mayor número de bytes ocupados en memoria. Bien, este es el archivo statm. Me permite a mí saber qué tanta memoria está ocupando un proceso y en qué la está ocupando. Vamos a ver ahora el siguiente archivo, que era el que habíamos abierto. Tenemos que stat me brinda la información. Hay dos archivos. Vamos a ver. Stat, ¿sí?, me brinda una información resumida. Y status me brinda una información más detallada. ¿Sí? En este caso, pueden utilizar para obtener información general del sistema stat, ¿sí?, que es una línea resumida, o status, que me permite a mí de forma más detallada saber información de este proceso. Entonces, si nos fijamos en el archivo status para el proceso 835, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que el nombre de este proceso es ABAI-Daemon. Así que sabemos que este proceso, el 835, es ABAI-Daemon. Esa es una información. Ya sabemos ahora cuál es el programa. Es este, ABAI-Daemon. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay que buscar después para qué está este proceso. En el estado, si ustedes se fijan, en la clase pasada, en la última clase teórica de sistemas operativos, habíamos visto que los procesos pueden estar en varios estados. Pueden estar ejecutándose en espera, pueden estar listos, terminados o creados. Bueno, en este caso, el estado de este proceso es sleeping, estado S. Vamos a ver el estado sleeping, qué es lo que hace. Bien, acá en inglés se encuentra la definición de este estado. Lo que está haciendo está esperando que haya una interrupción. Es decir, está en espera, se va a ejecutar cuando haya una interrupción que lo solicite. ¿Sí? Es un proceso que está durmiendo.
¿Cuándo va a estar listo para ejecutarse? Cuando otro proceso le solicite servicios a él. Ese es el estado sleeping. ¿Lo habíamos visto en la clase teórica? No, no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque en la clase teórica estuvimos repasando los estados generales para cualquier sistema operativo. En este caso, sleeping es un estado para los sistemas GNU Linux en específico. Entonces ustedes pueden ver que por fuera de los estados genéricos para cualquier sistema operativo, después cada uno de los sistemas operativos tiene sus propios estados para manejar los procesos. En este caso, sleeping es un estado en donde el proceso está durmiendo, está en espera, esperando que alguien solicite sus servicios. Bien. Ese es el archivo status. Me da un montón de información sobre los procesos. No vamos a repasarlo todos, no es la finalidad de este video, simplemente saber que ahí está esa información. Yo sé a través del proceso status el estado actual de este proceso, su nombre y en qué estado se encuentra, entre otras informaciones. Bien. Por último, vamos a repasar el archivo maps. Para eso vamos a limpiar la pantalla. Vamos a hacer cat, en este caso en lugar de status, vamos a hacer cat de maps. Bueno, me dice permiso denegado, ¿sí? Entonces este archivo está protegido para este proceso. Yo lo que puedo hacer es ejecutarlo como administrador, sudo cat. Ejecuto este proceso como administrador y ahí veo el resultado que se me genera. Esta chorrera de códigos numéricos, alfanuméricos, direcciones, lo que me especifica es en detalle cuáles son los espacios de memoria que este proceso está utilizando. Es decir, me dice qué partes de la memoria principal de mi computadora este proceso está utilizando. Vamos a ir a este editor que está un poco más claro, me parece. Bien, acá lo que tenemos es que maps me dice exactamente qué espacio se está ocupando este proceso de memoria principal. Tenemos esta sección que me dice el rango de valores de memoria que está ocupando. En este caso tenemos 00400000, ¿sí? Está ocupando el espacio de memoria 00400.000 hasta el 00452.000. Es decir, tiene un rango de 452.000 bytes ocupados en este espacio. A continuación hay más listas, es decir, este proceso no solamente ocupa ese rango de valores, sino que también ocupa o está utilizando el rango 00651.000 al 00652.000. Bien. No quiere decir que el proceso necesite todo esto para ejecutarse. Hay muchos espacios de memorias que son compartidos entre los procesos y que aparecen aquí listados también. La columna segunda es la de los permisos. Me dice cuál es el permiso que tiene este proceso para acceder a ese espacio. Si puede acceder a ese espacio de memoria para escribir, para ejecutarlo, para leer un archivo. En este caso, este proceso puede acceder a ese rango de valores de memoria para ejecutar lo que haya ahí con la X y para leerlo con la R. El P quiere decir que es información privada. Ese rango de memoria no está accesible para todo el mundo, ¿sí? Tal vez esté accesible para este proceso y para algún otro conjunto más de procesos, pero no todos pueden utilizar ese espacio de memoria, pueden acceder a ese espacio de memoria. Bien, offset, bueno, no vamos a darle importancia a esto, tiene que ver con el desplazamiento dentro del rango de memoria. Bueno, es
es algo que no nos interesa a esta altura, sí lo vamos a ver más adelante en el curso. Tenemos la columna dev, que si ustedes se fijan aparece un número 08 2.02. La columna dev, que tampoco nos interesa en detalle, me dice cuál es el controlador que está permitiéndole a ese proceso enviar información y obtener información de ese rango de valores de memoria. En este caso vemos que el controlador, es decir, el software del sistema operativo que se encarga de permitirle a ese proceso acceder a la información que se encuentra ahí, es el controlador 08, es decir, el controlador que tiene ese identificador. Tampoco vamos a entrar en detalle en esto, ¿sí? Pero simplemente es información que me permite a mí saber quién está controlando, qué parte del sistema operativo está controlando ese espacio de memoria. Bien, después tenemos el path name, que es la ruta en donde se encuentran los procesos encargados de hacer un backup, de hacer un respaldo de esas direcciones de memoria, ¿sí? Puede ocurrir de que se pierda alguna información en el momento de ejecutar el sistema operativo, y bueno, estas rutas me permiten a mí saber cuál es el programa o el proceso que se encarga de respaldar la información que se encuentra en esas direcciones de memoria. Bueno, todo esto son detalles que no nos interesan para el laboratorio, simplemente para saber que estos números no aparecen así por así, estas columnas, sino que cada una representa una información de contenido. Lo que sí nos va a interesar para el laboratorio es saber cuál es el rango de memorias que le es asignado al proceso para el stack. ¿Qué es el stack? Si ustedes se fijan en los videos teóricos, el stack es la pila o el espacio de memoria que utiliza el proceso para guardar las variables locales, es decir, aquellas variables que utilizan las funciones del programa. Entonces, en el laboratorio se les va a pedir que busquen dentro de este archivo el rango de direcciones de memoria de un proceso para el stack, para la pila. Si nosotros vamos bajando dentro del path name, ¿sí? Vamos a encontrar rutas. Algunos rangos de memoria no tienen ruta de respaldo. Y seguimos bajando, vamos a encontrar aquí, entre paréntesis rectos, la palabra stack. Esta palabra es la que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque esta línea me dice cuál es el rango de memoria principal, el rango de direcciones de memoria principal en donde la pila del proceso se encuentra, es decir, en donde las variables de mi programa se guardan. En este caso, si yo me fijo, este es el rango de direcciones en donde se encuentra la pila, el rango de direcciones en donde se encuentran todas las variables que yo defino en las funciones de mi programa. Si ustedes se fijan, no hay solamente números para definir estas direcciones, también hay letras. ¿Por qué hay letras? Porque en realidad la numeración de las direcciones de la memoria se encuentran en una numeración hexadecimal, y en la dirección, en el rango de valores hexadecimal hay 16 valores. Tenemos el 0, el 1, el 2, 3, los comunes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero además tenemos el A, el B, el valor C, el valor D, el valor E y el valor F. En un sistema numérico hexadecimal, es decir, de 16 valores o 16 dígitos, yo tengo todos estos valores. Si fuera un sistema binario, sería solamente ceros y unos, pero en este sistema hexadecimal, una vez que yo termino de especificar los 9 dígitos, debo de asignar 3 símbolos para los 6 valores que me restan para este sistema. A, B, C, D, E y F son esos 6 símbolos. Por eso yo veo aquí
un espacio de direcciones de memoria en donde hay valores hexadecimales de las direcciones. Entonces, una cosa que se le va a especificar a ustedes que hagan en el laboratorio es que encuentren dentro del archivo maps del proceso que ustedes elijan cuál es el rango de direcciones de memoria principal que está destinada al stack o a la pila, es decir, a ese espacio en donde yo me dedico a guardar las variables, los valores de las variables de las funciones de mi programa. Bien, entonces, todo esto es lo que teníamos para comunicar. El práctico, en la parte teórica, les pide definir las herramientas ls, cd, wc y cat, que son las herramientas que vimos. Y en la parte práctica se les pide utilizar los comandos ls, grep y wc empleando tuberías para determinar cuántos procesos hay en su sistema, algo parecido a lo que hicimos en este video. Contar cuántos procesos hubo. Una vez que hayan hecho eso, deben esperar 5 minutos para el segundo ejercicio y volver a determinar cuántos procesos hay ahora. Y hay una pregunta que se hace, que es ¿cuántos procesos hay ahora? ¿Hay la misma cantidad de procesos que 5 minutos atrás o varía? La segunda pregunta de este segundo ejercicio es ¿a qué cree que se debe el cambio o el mantenimiento del número de procesos en el sistema? ¿Sí? ¿Por qué la cantidad de procesos varió o por qué la cantidad de procesos se mantuvo? ¿Qué es lo que ustedes opinan de que pudo haber pasado en esos 5 minutos que pasó el sistema ejecutándose? Y por último, el ejercicio 3 les pide ejecutar el comando lsproc y elegir una de las carpetas de algún proceso, y para la carpeta que ustedes hayan elegido, por ejemplo la carpeta 835 como fue en este ejemplo, elijan el proceso 835 o el número que a ustedes más les guste, y para ese proceso deben extraer la siguiente información: el tamaño del proceso, el nombre del comando con que se crea el proceso, es decir, el nombre del proceso, el estado actual en que se encuentra el proceso, en este caso en el ejemplo se encontraba en el estado S o sleeping, ¿sí? Esperando que alguien solicitara su servicio. Y además se les va a pedir que especifiquen el rango de direcciones en donde se encuentra la pila o el stack del programa. Bien, este es el laboratorio, van a tener hasta finales de junio para realizarlo.